Bien, hermanos, 8 en punto. De repente vamos a acabar un poquito más temprano hoy día. Em, vamos a seguir, vamos a continuar nuestro estudio del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Luis, sí, claro. Luis, ¿tienes algo que decir, amigo? Sí, era sobre el tema del matrimonio. ¿Se me llega a escuchar? Sí, 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 se escucha. Perfecto. Ok, listo. Entonces, era sobre lo que hemos repasado ahora del matrimonio, ¿no? Dice que en los últimos tiempos prohibirán hasta casarse. Ujú. Sin embargo, la iglesia, como decías, debe animar a que las personas, pues, cumplan con lo que Dios había dejado establecido, ¿no? Que podríamos casarnos y tener como núcleo principal la familia. Pero hay algo ahí que creo que es importante como iglesias debemos empezar a trabajar. Normalmente he visto que los matrimonios se desarrollan, llevan un noviazgo, todo lo que fuere, y llegan al matrimonio, a la decisión del matrimonio, y los líderes o los pastores dicen, muy bien, te vas a casar, entonces no te olvides lo que dice la Biblia, a partir de ahora dejará el hombre a su padre y a su madre, serán uno, entonces son uno ustedes, y a partir de acá tienen que caminar juntos. Pero el tema cuando uno se casa, el tema de la convivencia, resulta algo complicada durante un tiempo, porque cada uno de nosotros viene con una forma de ser, hemos sido formados en hogares distintos. Creo que las iglesias deberían empezar a trabajar el matrimonio desde el noviazgo. Es decir, tú dices que ahora estás con tu enamorada, ¿no? Entonces, voy a poner como ejemplo tu caso, Harold, si me lo permites. Entonces, tú estás con tu enamorada, entonces tu líder o tu pastor debería empezar a decirte, este, bueno, Harold, mira, tú te vas a casar, pero ¿eso qué implica? Implica que tu pareja va a empezar a tener ciertas decisiones que van a influenciar en tu vida. ¿No? Va a tener ciertos aportes en tu hogar. Entonces tú tienes que proteger a tu pareja, porque esa es tu función como sacerdote, y hablar con tu enamorada y decirle, bueno, tú como esposa o futura esposa vas a tener que soportar y apoyar a las decisiones que tome Harold. Entonces, fortalecer desde el noviazgo creo que debe ser algo que las iglesias deberíamos empezar a trabajar para que así cuando se casen las personas no tengan pues el inconveniente de decir, uy, no, ¿con quién me metí? ¿No? Mi esposo es un loco, ¿no? Por decir una cosa así. Eso es lo que me gustaría aportar, ¿no? Que creo que como iglesias deberíamos eh, consolidar el matrimonio previo a, desde el noviazgo. Eso sería, hermano Harold y hermanos, gracias. Gracias, Luis. Sí, tiene mucho sentido. Omar. a, a manera de dar realce todo esto que está también comentando el pastor y también lo que estamos comentando, Harold, yo creo que una de las cosas que también estás enfatizando es una consejería, ¿no? Lo que estamos hablando anteriormente, ¿no? El cuidado que tiene que tener el pastor sobre su iglesia, ¿no? Si bien es cierto, nuestra cultura en el cual vivimos no tiene este arraigo en el cual la sociedad o los jóvenes hoy en día, ese deseo de cumplir los estándares de Dios, ¿no? Y cuando estas personas llegan a la iglesia, y el pastor no enfatiza todos estos estatutos por parte de Dios, obviamente que la iglesia es una iglesia débil, ¿verdad? Con todo esto que estamos analizando, ¿no? Yo creo que el llamado es principalmente para nosotros, ¿no? Ser este instrumento de compartir el mensaje de Dios con esta generación en el cual estamos viviendo, ¿no? Yo creo que en un futuro vamos a ver estos frutos, ¿no? Dentro de la iglesia. Obviamente, primeramente, enfocándonos en nuestra iglesia, ¿no? Porque no podemos hacer ese cambio fuera de personas que no son creyentes, ¿no? Pero mientras las personas están en la iglesia, es nuestra responsabilidad llevar a estos nuevos creyentes o a los que ya llevan años a una madurez espiritual y que los solteros anhelen casarse, pues, ¿no? Y no estar ahí conviviendo, ¿no? Primero conociéndose, ya para el final dejamos ya, cuando ya hay un hijo recién podemos casarnos, ¿no? Entonces, que tiene que primar lo que es la obediencia a Dios antes de cualquier otro acto, ¿no?
Y obviamente que esto va de la mano con, una vez más, ¿no? Con el pastor, ¿no? Siendo de mentor para cada uno de sus discípulos. Eso quería aportar, hermano Harold. Ya, sí, de hecho sí tiene mucho sentido y mucha razón también. De hecho es algo que debería ponerse, debería implementarse en las iglesias. Consejerías para, pues, para noviazgos debería ser algo importante. Creo yo que el Dios está también interesado en esto, en no solamente empezar con consejería de matrimonio cuando de repente ya estás dentro del matrimonio, ya te casaste y todo. No, consejería pues de noviazgo sería muy bueno y consejería en general, como está hablando Mar también. Pero me gustaría saber también qué piensa, qué es lo que desearía, no sé, alguna persona soltera aquí en, en este Zoom, en este Meet. ¿Qué piensan? No sé, ya dos casados han hablado ahorita, pero ¿qué piensan los demás? Creo que Washington también es casado. Pero hay un par también. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué desearían ustedes en sus iglesias? ¿Piensan que es importante consejería de noviazgo o, o de repente es algo y que los pastores están exagerando? Jesús, no sé si tienes algo que decir, amigo. No sé si te parece interesante que aportar o Buenas algo. noches. Me parece así interesante sobre consejería de noviazgo, pero pienso que no. En la Biblia pues no habla sobre el noviazgo, ¿no? Pero sí sería bueno, o sea, hablar algo como el consejería prematrimonial, o sea, algo que ya está por darse, ¿no? Y prepararse para eso, porque como tú dices, consejería matrimonial pues es algo que ya hacen personas casadas, ¿no? Pero sería distinto hacerlo una consejería prematrimonial. Bueno, ese es lo que yo pienso, ¿no? Porque noviazgo, la verdad, es algo difícil y como joven también lo he vivido y creo que no sería algo bíblico, ¿no? Interesante, interesante. Gracias por tu aporte, Jesús. Bueno, creo yo que sí, bueno, de hecho hay algún punto que sí, cierto, no habla mucho la Biblia sobre noviazgos, o al menos para los novios, pero sí hay procesos que creo que son importantes para el noviazgo que están en la Biblia, como el morir a sí mismo y cosas pues que van a ayudar a fortalecer en el matrimonio también. Entonces, principalmente yo creo que personalmente ya mi convicción, yo creo que sería una muy buena idea trabajar desde el noviazgo. Yo sé que no hay mucho en la Biblia sobre eso, el noviazgo, pero sí sobre pues características que deberían haber en un matrimonio futuro, ¿no? En lo que se debería apuntar, donde se debería mirar. Y creo que de esta manera pues muchos matrimonios pues podrían eh, llevarlo de una mejor manera, al menos los primeros años. Es algo muy interesante, al menos en esa área, ¿no? Del matrimonio, un área bien amplia también. Entonces, es algo que personalmente en mi iglesia veo mucho consejería, pues, matrimonial. De hecho, hay muchas reuniones de matrimonios acá, cada 15 días. Pero los líderes, los ancianos son los que se encargan al menos de llevar, sobrellevar los noviazgos de mi iglesia personalmente. Pero yo creo que el ánimo de Pastor Luis también es uno muy bueno. Creo que pienso yo en los matrimonios futuros de la iglesia, incluso el de nuestros propios hijos, porque a veces pues queremos pues empezar con la consejería de los matrimonios o los noviazgos de la iglesia, pero no pensamos desde de repente de chiquitos am, guiarlos, ¿no? En cómo deberían comportarse, qué deberían esperar am, de un hombre, de una mujer. Justo estaba leyendo
un comentario hace un momento atrás, que pasó, estaba revisando mis redes sociales, y un comentario que decía, pues, no, creo que se ha maleducado, no maleducado, pero creo que se ha formado diferente a los hombres, am, porque a las mujeres se les enseña qué esperar de un hombre y a los hombres se les enseña cómo tratar a una mujer, pero también creo que debería ser lo mismo, ¿no? Para ambos lados, ¿no? Tanto para mujer y hombre, que esperar y pues cómo tratar, ¿no? A ambas personas. Eso es algo que me dejó pensando y personalmente, a experiencia personal, pues mi mamá influenció muy bien en mi vida personal con respecto a esa área. Hizo un muy buen trabajo, pues, hablando de cosas que la mayoría, pues, de familias no hablan con sus hijos hasta pues, que cumplen la mayoría de edad en muchos de los casos. Pero creo que también pues todo empieza en iglesia y sobre todo como representantes de hogar también para los padres. Creo que es un ánimo para todos, creo que de tomar en cuenta estas cosas importantes para pues los futuros matrimonios y los matrimonios también pues actuales, ¿no? Seguimos, estudiamos. Versículo 6. ¿Quién me puede ayudar a leer? No, yo lo leo. Después me ayudan a leer el del 7 al 10. Yo leo. Dice el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo, nutrido con con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Después de Pablo advertir a Timoteo sobre el peligro de la apostasía, de lo que pues iba a traer los falsos maestros, el primer versículo 6, en el versículo 6 nos va a hablar, va a pasar del peligro externo a el deber interno de un líder. Qué es lo que debemos hacer? Y de hecho, antes de irnos al descanso, cerramos este espacio con una pregunta. ¿Cómo podemos hacer nosotros para evitar pues estas cosas, estos engaños, esta pues guerra espiritual que va a pasar y que puede estar pasando incluso a nuestro alrededor? Porque el error para nosotros es que eh, nosotros solemos subestimar o de repente no solemos ser tan conscientes de que el peligro espiritual o la batalla espiritual está ahí, sino que el desafío o el verdadero desafío para un líder es cómo debe vivir correctamente en medio de en medio de esta batalla espiritual. Hay algo que es interesante, que Timoteo actualmente, en el contexto del que está escribiendo Pablo, Timoteo no está a punto de entrar en una batalla, Timoteo está luchando. Timoteo está batallando. Y ese es el error más común que tenemos nosotros, que pensamos que vamos a prepararnos para batallas futuras cuando de repente ya nos encontramos o muchas veces nos encontramos ya dentro de ellas. Entonces, un buen ministro no solamente evita el error, hermanos, sino principalmente se forma de manera intencional para defender el Evangelio, para defenderse incluso a sí mismo, usando la verdad como ah, su principal defensa ante las mentiras, artimañas que puede crear Satanás, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo quiere formar líderes espirituales y así como cualquier otra iglesia. Pero si uno no es capaz, porque si un líder no es capaz de cuidarse por sí mismo, y no, entonces no es capaz de cuidarse de la sana doctrina. Como dijo nuestra hermana Nemesia, que lo tengo aquí, creo, en sus comentarios, debemos estar vigilantes para no permitir que nuestra propia conciencia sea cauterizada por errores o prácticas equivocadas. Me gusta mucho esa idea, me gusta mucho ese pensamiento, hermanos. Y de hecho Pablo va a hablar aquí, pero Pablo inicia diciendo en el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. El trabajo de un maestro, hermanos, en la iglesia, de un pastor, de un anciano,
en sí de las personas que enseñan en la iglesia es instruir a la iglesia, enseñar a la iglesia, pero no solamente una enseñanza cualquiera, como se puede hacer una enseñanza cualquiera en un salón de clases, que de repente, depende del día, llegas, el maestro llega motivado, desmotivado, depende si está enfermo o no, enseña con ánimo, si no, no. No es como un salón de clases. La enseñanza bíblica no es una enseñanza común, debe ser una enseñanza entendible. No sé, para los que llevamos el método inductivo con Pastor Darwin, hay tres palabras claves. Simple, claro y sencillo. La enseñanza debe ser lo mismo, debe ser simple, pero no simplista. Son cosas diferentes. Claro, en la manera en que se pueda entender, que la iglesia pueda entender lo que estás enseñando. Eh, Simple, claro, y no se me fue la otra palabra. Y sencillo, no es enseñar tantas cosas que aprendemos, cada palabra en griego es esto significa tal, tanta información meterlo, contexto, no, debe ser sencilla también, una enseñanza que pueda llegar al corazón de la iglesia. Y Pablo está animando a Timoteo y le está diciendo, si enseñas esto, lo que acaba de hablar anteriormente, y no solamente eso, sino los primeros 3 capítulos que hemos visto, si ya enseñas esto de una manera correcta, serás un buen ministro de Jesucristo, ministro, en otras palabras, siervo de Jesucristo. Y dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La palabra nutrido aquí, la palabra nutrido, lo que está en su pantalla, es la palabra griega entrefo, que significa criado o educado. Entonces dice, serás un buen ministro de Jesucristo, educado o criado con las palabras de la fe, hablando de sana doctrina, y con las palabras de fe, hablando de salvación, perdón, y de la buena doctrina que has seguido, o sea, de buena enseñanza, en otras palabras. Pablo le está diciendo a Timoteo aquí que él necesita enseñar, que enseñar la buena doctrina lo va a llevar a ser un buen siervo, un buen ministro de Dios, si es que permanece en las enseñanzas que ha creído en un principio, en las cuales Timoteo ha sido instruido. Entonces, un ánimo para Timoteo y para nosotros el día de hoy es que no nos alejemos, no nos apartemos, no seamos apóstatas de lo que hemos creído, de lo que hemos aprendido. Me encantan las palabras de Pablo al decir a Timoteo, serás un buen ministro de Jesucristo, pero no un buen ministro sin ninguna razón, un buen ministro si enseñas a los hermanos de una buena manera y no solamente tus pensamientos, tus ideas, sino principalmente la sana doctrina. Hermanos, cuán importante es enseñar la sana doctrina. ¿Quién me puede ayudar a leer del versículo 7 al 10? Versículos 7 al 10. ¿Quién puede ayudar? Un voluntario. Ya. Hermano Luis, muchas gracias. Mientras pongo a cargar mi laptop, me olvidé. Sí, este acá está bien. Ya, listo. Amén. Hermano Harold, ¿me escucha? Sí, se te escucha, está cargando. Sí. Ajá. Sí, la escucho. Estoy poniendo a cargar la laptop, perdón, pero sí la escucho. Ok. La palabra del Señor dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Muchas gracias, hermana Carmen. Versículo del 7 al 10, versículos muy importantes. Pablo está animando a Timoteo a desechar, o en otras palabras,
a despreciar aquellos mitos. Y bueno, sabemos que son mitos, para los que no sabemos, un mito básicamente es un cuento inventado. Un cuento inventado, pero no por carne, un cuento inventado por demonios, que básicamente así es como nacen la mayoría de sectas que nosotros conocemos. Por ejemplo, am, los, los mormones. Los mormones fueron creados, pues básicamente por un demonio disfrazado de un ángel, pues a su fundador Juan Smith o José Smith, José Smith creo que es, eh, José Smith, y pues se apareció un ángel en un sueño que él tuvo, y el ángel le dijo, Dios tiene una misión nueva para ti. ¿Cuál es esa misión? Vas a crear una nueva religión, un nuevo evangelio. Y así de esta manera, pues el mormonismo fue creado. El mormonismo fue creado de esta manera. Entonces, doctrinas, dice Pablo, desecha las fábulas profanas, las fábulas profanas. Y ser una persona profana, los que hemos llevado el curso de Génesis, es básicamente hacer mundano o secular todo lo que Dios puede usar para su gloria. Eh, Pensamos que profanar es como pintar, no sé, un símbolo satánico en nuestra Biblia, o tatuarte un Satanás, o tatuarte un diablo en el cuerpo, o maldecir a Dios. Estas cosas sí pueden llevarte a ser profano, por supuesto que sí, pero principalmente también profano es pues saber que Dios puede usar tu vida para algo bueno y aún así pues apartarte de este pensamiento, apartarte de estas ideas, de esto, de esta realidad que Dios puede hacer en tu vida. Dice Pablo, desecha las fábulas, cuentos inventados profanos. Eh, Son cuentos pues inventados y dice también, y de viejas desecha las fábulas profanas y de viejas. Dice, aquí no está hablando de mujeres, ojo, no está hablando de las mujeres de la iglesia en Éfeso. Es una palabra, es una frase antigua, de hecho, que se refiere básicamente, o no se refiere, está ridiculizando Pablo. Pablo está diciendo, estas enseñanzas son muy viejas, incluso no es ahora. Los falsos maestros no son de ahora, han estado mucho antes y pues todas esas son cosas viejas. En cambio, lo de nuestro Señor es duradero. Por eso Pablo agrega en el versículo 8 y dice, porque el ejercicio, dice el versículo 7, ejercítate en la piedad. Y luego en el versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Eh, este versículo es importante, hermanos, porque Pablo aquí no está menospreciando el ejercicio. No está menospreciando el hacer ejercicio. De hecho, la palabra disciplina, que dice ejercítate en la piedad, el ejercicio, trae detrás de eso o conlleva el ejercicio una disciplina o constancia. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se ejercite, que se ejercitara en la piedad, la palabra que Pablo está usando o el ánimo que está usando es que pues sea constante en la verdad, en la sana doctrina, en lo que verdaderamente importa. Y Pablo está usando una imagen de, Pablo está usando una imagen de entrenamiento, de un entrenamiento físico comparado como si literalmente pues, el vivir en piedad sea comparado con el hacer ejercicio, básicamente. Está comparando estas dos cosas. Y dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pablo no está diciendo que pues el ejercicio sea malo. Pablo está diciendo que el fruto del ejercicio corporal es momentáneo. Probablemente un tiempo, un par de años, probablemente si lo haces toda tu vida y eres constante, probablemente solo hasta el día de tu muerte. Sin embargo, ser ejercitados, o en otras palabras, ser disciplinados y constantes en nuestro ejercicio
eh, espiritual, viviendo espiritualmente de una manera correcta, tiene provecho para esta vida, o en otras palabras, tiene fruto para esta vida, pero también para la vida siguiente. Es por eso que Pablo está agregando el versículo 8, está comparando estas dos cosas. Eh, lo que hemos hablado anteriormente, así como un atleta necesita esforzarse para lograr su meta, eh, una persona para lograr tener un título profesional, no tiene el título profesional porque simplemente sale de su boca, sino porque se prepara para obtenerlo. De la misma manera, para que nosotros seamos lo que Pablo quiere, que lo que Pablo ha venido hablando a través del día de ayer, el día de hoy, líderes con carácter bíblico, necesitamos entrenar. Entonces, esto ya no es algo de simplemente liderazgo exterior, sino empieza de una manera interna en nuestras vidas. El ser obedientes a la palabra de Dios, como le dice a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. Ejercítate viviendo de una manera correcta, de una manera eh, que Dios, pues, le gustaría que viviéramos nuestras vidas. Y de hecho, Dave Gusick tiene un comentario. Tengo dos comentarios aquí que, pues, me gustaron mucho. Dice, a pesar de que la piedad no hace que esta vida sea más cómoda, ni que haya más dinero, ni que dé más placeres, am, am, ni hace que todo sea más fácil en esta vida presente. Indudablemente la hace la mejor, la que da más satisfacción y es la vida más gratificante que uno pueda vivir en este mundo, dice Dave Cusick. Luego, este comentario no es de Cusick, este comentario es de Spurgeon. Me olvidé cambiar el nombre aquí. Spurgeon dice, le aseguro, y hay miles de hermanos que pueden afirmar lo mismo, que después de haber probado los caminos del pecado, infinitamente preferimos los caminos de la justicia por el bien de sus propios placeres, incluso aquí, y no cambiaríamos lugares con hombres infieles, incluso si tuviéramos que morir como perros. Con todo el dolor y la tensión que se supone que conlleva la vida cristiana, la preferíamos sobre cualquier otra forma de vida bajo las estrellas. Aquí lo que está hablando Pastor Dave Gusick y el Pastor Spurgeon, también comentarista Spurgeon, está hablando de los últimos versículos que Pablo está viendo. En el versículo 10, en versículo 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Hemos visto ya dos veces esta misma frase. Versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos. Habla de, pues, sufrimos oprobios, o sea, habla de una vida, que la vida cristiana básicamente no es color de rosas, que la vida cristiana pues trae sufrimiento. La vida cristiana, la vida en Cristo trae sufrimiento muchas veces, así como los comentarios que estaba hablando Dave Gusick o Spurgeon. Y no solamente ellos, sino nuestras vidas. No sé si tú, pero cuando llegas a Cristo, cuando yo llegué a Cristo, pensé que tú ibas a ser felicidad y color de rosas, hasta que pues tuve a mi familia en contra de mi decisión, hasta que tuve que decidir si estudiaba una carrera, si seguía continuar estudiando mi carrera profesional o me inscribía a un seminario bíblico por 2 años y estudiaba la Biblia, de salir de mi casa y hacer misiones en otros lugares, de dejar todo en mi ciudad y venir a Cusco para ser un misionero. Todas estas cosas traen pues sufrimientos, traen persecución, implica pues el morir mucho a nosotros mismos. Pero Pablo dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos, dice Pablo. Sufrimos oprobios, humillaciones en otras palabras, oprobios, humillaciones, porque esperamos en el Dios, eh, porque esperamos en el Dios viviente, lo cual para muchas personas, pues el camino que tomamos
de seguir a Dios, de aprender de Dios, pues es burla para ellos. Ah, pero para nosotros no, porque esperamos en el Dios viviente, porque es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Acá Pablo está así dándonos la misma idea que nos había dado anteriormente. ¿Cuál es esta misma idea? De que el deseo de Dios es que todos sean salvos, por supuesto que sí, y de hecho es el Salvador de todos los hombres, porque ha brindado salvación a todos los que quieren recibir salvación, aunque no todos reciban salvación, porque deciden ellos no hacerlo, pero dice que es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de nosotros, los que creemos en Él, los que creemos en Él. Por esta razón, Pablo, de hecho, agrega los versículos 9 y 10. Por eso Pablo habla sobre versículos 9 y 10, recordando que como lo que hablamos, lo que ya dijimos anteriormente, quizá el Evangelio y vivir una vida conforme a los mandatos o órdenes del Señor sea difícil, hermanos. Pero tenemos una esperanza nosotros. Esperamos la venida de nuestro Señor. Y lo que hacemos aquí en esta tierra, pues sabemos que tendrá fruto no solamente aquí, sino también para la vida eterna. En Hechos, creo, si lo puse en Hechos, sí, acá está, Hechos 17, 18, porque por él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hermanos, para nosotros el servir a Cristo es mucho más que una carga. De hecho, no es una carga, no debería ser una carga. Deberíamos disfrutarlo aun cuando hay persecución, aun cuando hay eh, humillaciones, como dice Pablo, oprobios, aun cuando hay tiempos difíciles, aun cuando todo el mundo te rechaza, aun cuando todo el mundo decide pues humillarte, eh, hay fruto para vida eterna. Hay algo que yo estaba aprendiendo, de hecho, los días miércoles aquí, después de terminar el estudio del libro de Efesios, vamos a estudiar el libro de Filipenses aquí en nuestra iglesia, en Calvary La Semilla. Y me gusta mucho, estoy estudiando para enseñar Filipenses. Del capítulo 1 de Filipenses, literalmente habla de lo que Pablo está escribiendo aquí. Pablo trabajando para el ministerio, trabajando para Dios, viviendo su vida para Cristo, pero estando encarcelado al mismo tiempo, sufriendo, probablemente bueno, al menos Pablo pensaba en Filipenses que él iba a morir, todavía no era el tiempo. Am, pero Pablo estaba sufriendo, Pablo estaba pasando persecución, incluso hasta llevarlo al punto de morir casi. Y todas estas cosas trae el vivir con Cristo, pero tenemos una esperanza, que esperamos en el Dios viviente. Cuando Pablo dice Dios viviente, Pablo está recordando y Pablo está diciéndole a Timoteo que Dios cumple cada una de sus promesas, cumple cada una de ellas. No es un Dios muerto, es un Dios vivo, un Dios presente incluso con nosotros. Eso es lo que Pablo está hablando a Timoteo aquí. Y habla del Dios que salva, pues, mayormente a nosotros, los que creemos verdaderamente. Versículo 11 al 16, ¿quién me puede ayudar con esto, por favor? Esta última parte. Adelante. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Jesús, te escucha. Versículo 11. Sí, Esto manda, hasta el final, amigo, por favor. ok. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gracias, Jesús. Me gusta mucho que hayas leído estos versos, amigo. Eh,
Dice, esto manda y enseña, el versículo 11. Es pues, básicamente una orden. eh, Pablo está dando una orden a Timoteo de todo lo que ha venido aprendiendo e incluso de lo que va a seguir leyendo más adelante Timoteo, todo eso deberían enseñar. Dice, esto manda y enseña. Dos cosas importantes. Eh, Mandar y enseñar. Mandar ya establece más que todo la parte doctrinal y enseñar pues lo que es básicamente la sana doctrina. Dice, ninguno, hablando Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno tenga en poco tu juventud. Me gusta mucho esa palabra, de hecho creo que la tengo aquí. Esta palabra viene del griego, la palabra griega, pues esta sí no puedo pronunciarla, es muy difícil, que significa despreciar o menospreciar. Am, Ninguno menosprecie tu juventud. De hecho, aquí Pablo cuando agrega la palabra juventud, está usando literalmente la palabra joven. No es que no habla de experiencia, tu juventud de experiencia, tu juventud de posición. Pablo está literalmente traduciendo la palabra joven como eh, literalmente como Timoteo, literalmente como Timoteo, y le está diciendo que nadie te subestime por ser joven. Que nadie te tome en poco por ser un hombre joven. De hecho, es la misma palabra que está usando Pablo aquí, la palabra juventud. De hecho, la palabra juventud a un joven en el griego antiguo, una persona joven no era una persona de 15, no era una persona de 20 años. Se consideraba una persona como joven a partir o antes de los 30. Cuando cumplías 30 años, pues tú ya eras pues básicamente un hombre, podías abrirte por ti solo. Y al parecer, Timoteo se encontraba dentro de la edad entre 20 hasta antes de 30, hasta 29 años aproximadamente. Y Pablo le dice, Timoteo, nadie tome en poco tu juventud, que nadie te menosprecie. Nadie te debe menospreciar por el hecho de ser un pastor joven en la iglesia de Éfeso. Probablemente hasta este entonces Pablo tenía alrededor de 70 años. Bueno, yo leí eso en un comentario. Eh, Pablo tenía, este comentario pues viene de un hombre llamado Erling, citado por Erling. Dice este hombre que Pablo en este tiempo, cuando escribió pues Timoteo, tenía alrededor de 70 años ya, aproximadamente. Y Timoteo pues se encontraba entre como hemos dicho, 20, 30 años aproximadamente, lo cual era una persona joven y que para otras personas era considerada como un hombre de poca experiencia. Pero Pablo lo anima y le dice, Timoteo, una vez más, que nadie te subestime, que nadie te desprecie. Si no, le dice, si no, porque eh, es una responsabilidad grande para un joven liderar una iglesia o ser pastor de una iglesia, exhortar a un líder, animar a ancianos. Es una responsabilidad grande porque es probable que estés animando a personas que sean adultas, mucho más que tú. Y Pablo le dice, no te menosprecie, que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo, pero ejemplo de qué? Ejemplo de los creyentes. El idioma original que Pablo está usando aquí, de la palabra ejemplo, se traduce como la palabra modelo. Entonces dice, si no sé modelo o sé un patrón de conducta, o sea, sé un ejemplo de patrón de conducta para los creyentes, para tus hermanos creyentes, que viene de la palabra griega pistón, que significan los que creen. Los que creen en lo que hemos venido hablando anteriormente sobre, pues, el Evangelio, la buena doctrina, Cristo resucitado y Cristo ascendido a los cielos. Sé modelo. Es lo que Pablo está llamando a hacer a Timoteo, y no solo a Timoteo, sino a cada uno de nosotros que estamos escuchando.
seamos modelos de seguir para la iglesia. Y esto habla de una vida estándar ante Dios y ante las personas, que las personas puedan mirar nuestras vidas y decir, esta persona no solo lidera, sino que esta persona es de ejemplo para mi vida, es de ejemplo para mi vida. ¿Y en qué? ¿Y en qué debe ser ejemplo, Timoteo? Dice, en palabra y luego agrega conducta. Conducta, palabra es la misma, pero la palabra conducta significa estilo de vida o se traduce como estilo de vida, lo que está ahí en pantalla. Entonces dice, sé ejemplo para los creyentes en palabra, o sea, en sana doctrina. Y esto no habla de simplemente hablar la sana doctrina, sino vivir la sana doctrina. Esto debería tener sentido para nosotros. No solamente se trata de hablar, se trata de vivir la sana doctrina. Cuando Pablo dice, sé ejemplo, está diciendo en otras palabras, sé un modelo o ten un patrón de conducta que otros puedan seguir, que otras personas puedan seguir. ¿Y en qué manera deben seguirte en palabra? Primero, las personas no solamente deben ser capaces de decir, oh, esa persona enseña muy bien, ellos deben decir también, esa persona vive conforme al Evangelio, esa persona vive con el corazón conforme a... Dios es un hombre conforme al corazón de Dios, es una mujer conforme al corazón de Dios. Esto habla de una vida, una vez más, una vida estándar que alguien puede ver. Conducta es un estilo de vida, no solamente en momentos, sino sobre todo en una forma de vivir, es algo constante la conducta. También dice la palabra amor, y esa palabra es muy popular, es la palabra ágape. Pablo está usando aquí la palabra ágape. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor. La palabra ágape es una palabra que significa, de hecho lo tengo aquí creo, sí, amor sacrificial e amor incondicional. Pablo lo que está diciendo a Timoteo no es que solamente ahora sea ejemplo, sino que ahora también viva para ellos, que viva para la iglesia, am, que se sacrifique a sí mismo para la iglesia. Amar a las personas incluso que son difíciles de amar dentro de la iglesia. Esto no solamente es un ánimo para Timoteo, hermanos, es para todos nosotros. Am, Debemos tener un amor ágape. Debemos ser ejemplo en amor ágape, un amor sacrificial unos por otros. Dice espíritu. Esta palabra espíritu se traduce no como el espíritu de Dios, sino como un carácter interno. No es algo externo, sino un carácter interno en la persona. No habla del Espíritu Santo, sino habla de un carácter que debe haber en nosotros. O sea, sé una persona, sé un joven de buen carácter también. Dice la palabra fe, creo que la tengo aquí, también espíritu. Em, Viene del griego pistis, que significa confianza y fidelidad. ¿Fe en qué sentido? No solamente decir yo creo en Dios de la boca para afuera, sino pues verdaderamente tener una confianza en Dios, tener una confianza y no solamente una creencia superficial. La fe se trata de eso, la fe no trata de una fe, pues, de palabras simplemente superficiales, sino sobre todo de acciones. De en medio, lo que Pablo está diciendo en los versículos anteriores, cuando dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos. En medio de este sufrimiento, pues confianza en Dios, fe, pistis, confianza y fidelidad en que Dios es fiel en cumplir sus promesas en cada uno de nosotros. Y luego habla de pureza. Está hablando un joven aquí, pero también habla para todos nosotros. Pureza significa limpieza moral. Aquí tengo limpieza moral, integridad, integridad sexual, está ahí, no va. Limpieza moral e integridad sexual. De esta nos habla, pues Pablo, de esto Pablo está hablando a Timoteo. Especialmente es una, es una clave en la iglesia en Éfeso, ya que el pueblo, mejor dicho, de Éfeso, la ciudad de Éfeso era una ciudad pagana en donde pues se realizaban orgías, en donde se realizaba
cultos de sexo libre hacia como parte de adoración a otros dioses, a otros dioses específicamente. Am, y era una ciudad muy liberal hablando sexualmente. Entonces, especialmente la ciudad de Éfeso era una ciudad liberal sexualmente. Y muchas veces personas de la iglesia estaban involucradas en estas actividades. Ahora, Pablo le está diciendo, sé ejemplo en pureza también. Llama, Pablo llama a Timoteo a que sea ejemplo en su pureza también, que se pueda guardar, que pueda guardar su integridad sexual, tanto para su esposa o pues principalmente para el Señor, ¿no? Para ser un buen representante del Señor. Luego agrega, versículo 13 dice, entre tanto o sea, entre tanto que regreso a visitarte, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En el antiguo mundo, perdón, la única escrituras que había que estudiar era el Antiguo Testamento. Hoy en día nosotros tenemos pues el Nuevo Testamento y debemos estudiar también todo el consejo de Dios. Pero Pablo dice, ocúpate en la lectura, hablando del Antiguo Testamento. Dice la exhortación. La palabra exhortación es una palabra que me acaba de gustar porque nunca antes lo había, o sea, sé que más o menos el significado, sé cuál era el significado de la palabra exhortación, pero no fue hasta hace poco que estudiando busqué la palabra exhortación en el griego y el significado es, es muy chévere, me gusta. La palabra exhortación viene de la palabra paraclesis, de la palabra paracletos. Paracletos es pues el Espíritu de Dios. Paracleto significa consolador y paraclesis significa aquel que consuela o la persona que está allí para consolarnos o la persona que está ahí para nuestra ayuda. Y me gusta mucho eso, paraclesis, porque pues nosotros estamos llamados o cada vez que exhortamos pensamos que la exhortación es un griterío. O cuando te dicen, tu pastor quiere exhortarte, tu líder te va a exhortar, lo que sea, tenemos miedo, pero y como líderes también, ¿no? Cuando nos dicen, exhorta a esa persona, tenemos en la mente la idea de, ok, le voy a llamar la atención, qué es lo que habrá hecho, etcétera, etcétera. Pero paraclesis significa consolación, consolación. Y es un llamado a la ayuda de otra persona o es un llamado a nuestra ayuda. Señor, exhórtame o Señor, permíteme exhortar a otra persona. Señor, exhórtame, es decir, Señor, ven porque necesito de tu ayuda o cuando vas a exhortar, Señor, permíteme poder ser ayuda para otra persona. Permíteme poder consolar a mi hermano, lo que hemos hablado anteriormente sobre el misterio de la piedad. Me gusta mucho esa palabra. Dice, encárgate una vez más, encárgate o ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La enseñanza. Ahora, esta palabra enseñanza, eh, pues básicamente es lo que ya hemos hablado. Es sencillo, claro, sencillo y entendible. Enseñanzas no solamente con nuestras ideas puestas en ella, sino más que todo enseñanzas bíblicas. Hermanos, el púlpito no es un lugar en donde nosotros nos paramos para hablar sobre nosotros, no para hablar de nuestras experiencias, no para hablar de yo, sino para hablar únicamente de Cristo. Si vas a usar una experiencia, que sea una a lo mucho, que sea dos a lo mucho, una ilustración, pero que principalmente esa enseñanza, esa experiencia lleve a las personas a Cristo. Porque he escuchado muchas prédicas de pastores enseñando y de la nada meten una experiencia personal, pero incluso su experiencia personal no tiene para nada que ver con la enseñanza. El púlpito, hermanos, la enseñanza bíblica
no está hecha para hablar de nosotros, está hecha para hablar de Jesús. Incluso no estoy hablando de enseñanza los domingos o los miércoles o el servicio que tengas. Estoy hablando incluso del discipulado que nosotros hagamos. Si nosotros hacemos discipulado, Dios nos permite poder discipular a otros, no les inundemos con nuestras vidas personales. Hablemos de la Escritura, hablemos de la palabra. Pablo está animando a Timoteo que se ocupe de la enseñanza. Y es un ánimo para nosotros también, ocuparnos de la enseñanza. Dice también el verso 14, no descuides el don. Esta palabra don se traduce como regalo. No descuides el regalo que hay en ti, o el don, regalo que Dios ha puesto en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Cuando Pablo habla aquí de presbiterio, habla de los ancianos de la iglesia. Y al parecer, personas habían profetizado de Timoteo que iba a ser un buen predicador, que iba a ser un buen hombre, que iba a ser un buen líder, lo que hemos visto anteriormente en el capítulo 1. Y pues al profetizar o al imponer las manos los ancianos, una vez más, llamaron a Timoteo adelante probablemente y dijeron, Pablo probablemente dijo, vamos a orar por Timoteo, él va a ser el líder y el pastor de la iglesia en Éfeso, él se va a encargar de liderar. Probablemente cuando los ancianos impusieron sus manos en él para darle pues acreditación, autoridad, respeto ante la iglesia, probablemente después o al instante de que pusieron sus manos y cuando empezaron a orar, empezaron a profetizar sobre el carácter de Timoteo. Y Pablo dice aquí, no descuides el don que Dios ha puesto en ti, o no descuides el don que hay en ti. O sea, hay un regalo en la vida de Timoteo. Probablemente Dios lo estaba capacitando con buenos dones espirituales. Y Timoteo y Pablo le dice, no lo descuides. No simplemente lo dejes ahí y ya, sino, eh, sino dice en el versículo 15, ocúpate de estas cosas, ocúpate, mantente en estas cosas, permanece en ellas, dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, para que los frutos de ocuparte en estas cosas sean visibles para todas, a todos los hombres y mujeres de la iglesia. Y el versículo 16, que es un versículo muy interesante, hermanos, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Aquí hay dos palabras importantes, dos mandatos importantes. Una de ellas es, ten cuidado de ti y ten cuidado de la doctrina. Estas dos cosas, hermanos, van juntas. ¿Por qué? Uno, tener cuidado de la doctrina es algo que hemos venido estudiando ya, no necesito repetirlo. Es necesario, pues, mantenernos en la buena y sana doctrina. Pero la pregunta es, ¿por qué cuidarme de mí mismo? ¿Por qué yo necesito cuidarme de mí mismo? Y la respuesta es sencilla, porque Pablo nos ha dado contexto. Pablo ha dicho que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe e incluso puede ser que ancianos, que pastores, que líderes se aparten de la fe. Por eso Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque podemos cuidar muy bien la doctrina, podemos saber bien la doctrina, pero si no nos cuidamos nosotros mismos, como nuestra hermana Nemesia nos animó, a estar vigilantes, como dijo ella, a estar vigilantes de nuestras propias conciencias, nuestras propias mentes, para no entrar en prácticas equivocadas, literalmente lo que Pablo está escribiendo aquí. No solamente cuides la doctrina, cuídate a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú permites que falsas enseñanzas entren en tu vida, falsas creencias entren en tu vida, lo que vas a hacer es pues utilizar estas creencias pues para afirmarlas en tu corazón y cuando tú afirmes esas creencias en tu corazón, es probablemente que cuando enseñes herejías y enseñes cosas equivocadas a la iglesia. Entonces,
Pablo le dice a Timoteo, o ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. No solamente hay que cuidar de la doctrina, también utilizar la doctrina para cuidarnos a nosotros. Y dice, si tú persistes en ello, si tú eres constante en esto, te salvarás a ti mismo y salvarás a todos los que te oyen, o sea, en otras palabras, a la iglesia. Es una responsabilidad grande la cual Pablo está dando a, a Timoteo aquí, hermanos. Está dándole un buen ánimo Pablo a Timoteo y está concluyendo de una muy buena manera. Cuídate a ti mismo de creencias extrañas y cuida la sana doctrina. Hermanos, ahí tuve una experiencia una vez con una persona, no sé exactamente el tema de que estamos hablando, pero recuerdo que esa persona vino y me dijo, oye, he aprendido esto ¿qué me dijo? No recuerdo exactamente qué fue, pero fue algo sobre Dios específicamente. He aprendido esto sobre Dios, me dijo. Y yo le escuché y al principio sonaba bien, pero me resultó extraño. Y le dije, pero ¿dónde has aprendido eso? Y me dijo, por TikTok, de un chico que sube sus devocionales diarios y pues habló esto sobre Dios y me pareció muy interesante. Am, em, y pues comparamos y dije, pero esto, la Biblia esto no lo dice exactamente tal cual. Am, entonces estudiamos juntos, me acuerdo con esa persona, estudiamos juntos pues ese atributo específico de Dios y nos dimos cuenta pues que estaba equivocado. Entonces, si no somos capaces de cuidarnos nosotros mismos con la buena doctrina, entonces no vamos a cuidar, de hecho, la buena doctrina. No dice primero cuida la buena doctrina y luego cuídate tú. Dice cuídate tú utilizando la buena doctrina para que de esa manera cuides la buena doctrina. No sé si eso tiene sentido, pero Pablo termina de esa manera animando a Timoteo. Hermanos, es un ánimo para todos nosotros poder pues estudiar la Biblia. Y es bien rico, de verdad, la manera en cómo la Biblia pues por sí sola se defiende, se estudia, am, y es bien rico que la Biblia nos permite a nosotros ser cuidados también en nuestros corazones. Hermanos, entonces eso es el estudio del libro del capítulo 4 de Primera de Timoteos en Epístolas Pastorales. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Qué piensan? Tenemos un poquito más de tiempo todavía, pero ¿qué piensan al respecto? Washington. Bien, bien, pastor. Esta parte, en la última parte donde dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice, no. Esto creo que se tendría que aplicar en todas las áreas de nuestras vidas, a lo menos como líderes en una iglesia, Yeah. tanto en lo espiritual como también en lo secular. Porque la palabra bien clara es que dice que a los que están adelante el diablo siempre va a tratar de tropezarlos en su caminar diario, ¿no? Entonces, esto, un líder se tiene que cuidar tanto de lo físico como también de lo espiritual. En lo físico digo que, o en lo material digo que de los vicios, de las malas costumbres o de los malos hábitos en la vida, ¿no? Cuidarse, igualmente también en lo espiritual, ¿no? Ser cuidadosos, bien, hay que ser celosos, no permitir, como dice bien también la Biblia, no creer en todos los espíritus, sino hay que saber distinguirlas, hay que tener ese discernimiento de espíritus. Entonces, a Timoteo, o sea, Pablo le está recomendando a Tito que se cuide en todo ello, ¿no? Y de esa manera, él mismo ah, llega a salvarse y también los que le oyeren, Así ¿no? es. Sí, Así es, pastor. Washington.
Así es, gracias Washington por recordar eso. De hecho, es para nuestras vidas diarias lo que aprendemos aquí. No solamente es una clase, para mí no es una clase, hermanos. Para mí no es un peso, de hecho, tampoco enseñar, porque aprendo yo. Y hay algo pues que he dicho en muchas ocasiones, en muchas oportunidades. Creo, no, esto lo he dicho cuando he tenido que enseñar el método inductivo. Y es que a veces incluso también tenemos que am, cuidarnos de nuestros pastores. Suena raro, pero a veces tenemos que poner en tela de juicio lo que nuestros pastores nos enseñan. ¿Cómo sabemos nosotros que lo que nos enseñan nuestros pastores es bíblico? Por eso es necesario estudiar la Biblia, porque incluso nosotros podemos ser de ánimo para nuestros pastores y de repente una de esos domingos, del servicio, nuestros pastores pueden estar enseñando algo que va en contra de la Biblia, pero ni siquiera él mismo de repente se da cuenta de que está enseñando algo que va en contra de lo que la Biblia dice. Entonces, por eso estudiamos la Biblia, para poder, pues, poder defender nuestra fe. No para ir en contra de nuestros pastores, no para ir en contra de nuestros ancianos, en contra de los líderes, sino para defender la sana doctrina. Pablo está animando a Timoteo a defender la sana doctrina. Y a veces, no estoy diciendo que lo hagan siempre, pero a veces sí es necesario escuchar lo que nos enseñan, incluso en nuestras iglesias, y decir, "Mm, no sé, esto me parece un poco extraño. Nunca me ha pasado, gracias a Dios. He escuchado, pero no en mi iglesia, a pastores enseñar, pues, algo que va en contra de lo que, pues, la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. eh, pues, predicar de manera desordenada lo que la Biblia eh, enseña y realmente dice, ¿no? Por ejemplo, estuve en una conferencia el año pasado. En esta conferencia había muchos jóvenes, de hecho, era una conferencia de jóvenes. Y pues, perdón, estuve en la conferencia. En una de esas el predicador dice, vean adelante, vamos a orar por la salvación. Y hasta ahí todo bien. No soy de las personas que suele ir adelante, eh, sino de que suelo ser un poco más reservado o tener mi tiempo íntimo siempre atrás, cada vez que hay un llamado. Am, pero esta vez fui adelante y todo, y pues estaba con mis manos levantadas hacia adelante y orando por mis hermanos, los que iban a ser salvos en la conferencia, y estaban todos orando, todo muy bien, hasta que el joven, el pastor dijo, bueno, no sé si es pastor, pero el chico dijo, Dios está con nosotros aquí presente. Y dije, ok, sí, tiene sentido. La Biblia dice, donde hay todos o más reunidos en su nombre, Dios está. Y dijo, Dios está aquí con nosotros y Dios te va a tocar, vas a sentir su mano física, me acuerdo, dijo, vas a sentir su mano física, no es una mano espiritual, es una mano física, vas a sentir su mano tocándote la cabeza o tocándote las manos, tocándote la espalda. Y fue muy raro. Fue muy raro porque no es precisamente porque él se estaba refiriendo a que si sientes eso, recién vas a ser salvo o vas a convertirte al Señor, cuando la Biblia no me habla sobre eso. Entonces fue algo un poco incómodo. No dije nada, no iba a interrumpir el momento, no dije nada. Después pues hablé con los encargados de la conferencia y pues tuvimos un pequeño eh, intercambio de palabras, no fue discusión, simplemente fue un comentario de pues eso no es bíblico, ¿no? No somos salvos por emociones o por sentir un toque incluso, somos salvos por fe en Jesús. Entonces, cosas como esas deberíamos de cuidarnos, hermanos, de lo que aprendemos en TikTok, de lo que leemos en un libro, por más que sea cristiano el libro, eh, ponerlo a prueba, poner todo a prueba, y sometido, no ante ti, no ante tu conocimiento, sometido ante la autoridad de la palabra de Dios. Tengo un comentario aquí. Dice, hermano,
cuando se refiere a la sana doctrina, hay requisitos o fundamentos básicos para poder identificarlo de las demás enseñanzas. Am, ¿Por qué se dice que cada iglesia tiene su verdad y por eso la excelencia, la existencia de varias denominaciones? Ese es un dicho muy cierto. Cada iglesia tiene su verdad, pero no es verdad. Solamente hay una verdad y esa verdad pues se encuentra en Jesús. Hay una verdad que, como acaba de decir Jesús aquí, cristocéntrica. La sana doctrina literalmente se trata de Cristo Jesús. ¿Quién es Él? De su ministerio, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión en los cielos, pero sobre todo también de su autoridad como Dios en los cielos. Hay doctrinas que pues nosotros deberíamos de entender y de cuidar. Para esto, para estas cosas, nosotros estudiamos en el Instituto Bíblico, estudiamos en el seminario bíblico, para que nosotros podamos entender cuáles son pues las doctrinas fundamentales. De hecho, el último curso de este semestre va a ser el libro de Romanos. Y el pastor, pues, que va a enseñar el libro de Romanos, es el pastor, el mismo pastor que a mí me enseñó el libro de Romanos, un excelente maestro. De hecho, invita a alguien a poder estudiar este curso en el libro de Romanos. Mis cursos no importan mucho. De verdad, invita y te animo a todos los que estamos aquí, inviten a alguien a estudiar el libro de Romanos con este pastor que va a venir. Él es americano, se llama Bill Walden, y pues el libro de Romanos es rico en doctrina. Y hablando específicamente de doctrina, la doctrina es solamente una, no existe varias doctrinas. La doctrina está establecida en la Biblia. Ahora, lo que sí existe es cómo cada uno interpreta la Biblia. Otros interpretan la Biblia a sus propias maneras, por eso salen un montón de doctrinas equivocadas, diferentes. ¿Por qué? Porque el ser humano interpreta la Biblia a su manera, pero la Biblia se interpreta a sí misma. Yo no necesito interpretar la Biblia porque la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, lo único que yo debo hacer pues es estudiar la Biblia, interpretar la Biblia con la Biblia misma y ver que ella misma se responda, ver que ella misma pues se responda. Por ejemplo, una de las doctrinas que muchas iglesias han tenido es guardar el sábado. Guardan el sábado, pero la Biblia nos dice que para los gentiles en Hechos, pues no es necesario para nosotros pues guardar las leyes. Am, no debemos los gentiles guardar el sábado. Sin embargo, hay muchas iglesias que guardan pues el sábado como si fuera obligación para ellos, cuando para los gentiles no es así, solo para judíos. Entonces, como estas, hay muchas interpretaciones que muchos hombres han hecho por su propia cuenta, pero la pregunta es, ¿han salido de la Biblia? Eh, ¿Han salido de la Biblia estas interpretaciones? Es algo que debemos tener mucho cuidado y por eso, hermana Jennifer, te animo a que puedas seguir estudiando la Biblia. De esta manera te vas a dar cuenta de que no hay varias doctrinas, hay una sola, pero sí hay varias confusiones. No hay varias doctrinas, hay varias confusiones. Hermano Luis, por supuesto, pastor. Hermano Harold, y hermanos, sí, algo que tal vez debemos este, mejorar, digamos, en nuestras Biblias o empoderar con mayor fuerza, es que los que tenemos por ahora la responsabilidad de liderar iglesias, debemos liderar o llevar el culto, llevar la prédica con la Biblia. Muchas veces se lleva, como dice usted, con sensaciones, con música, con emociones, buscando sanidades, etcétera, pero dejando de lado la Biblia. Como dijo el pastor Darwin, ¿no? Una prédica tiene que estar centrada en la Biblia. Y termino diciendo lo siguiente, creo que, bueno, es lo que yo aplico en donde estoy ahora trabajando, ¿no? Yo terminando la prédica, les digo a mis hermanos, ya la escucharon muy bien, y ahora si la pueden volver a ver porque está en redes sociales, Exactamente. muy bien, revisen si está conforme a la Biblia. Exactamente. Ustedes mismos revisen lo que he dicho y si está conforme a la Biblia. Sí, le hemos revisado en el culto, sí, pero vuelvan a revisar.
toda enseñanza que ustedes adquieran de internet, de TikTok, de Facebook, de lo que sea, revisen en la Biblia, porque solo así van a encontrar la verdad. Entonces, eso es lo que creo que deberíamos impulsar en las iglesias, ¿no? Que las personas no solo lean la Biblia el momento del culto, sino que después vuelvan a revisarla y eso es pues escudriñar las escrituras. Creo eso, hermano Harold. Pastor Luis, qué valiente es usted. Porque, bueno, muy pocos pastores suelen decir, eh, revisa lo que te estoy enseñando. De hecho, es algo que es una de mis frases favoritas cada vez que enseño en los seminarios. Ah, hermanos, pónganme a prueba, o sea, contradíganme si ustedes quieren y vamos a ver que juntos, pues todo lo que se enseña no es algo de mi idea, es algo que está en la Biblia. No estoy enseñando de mi idea, de mi interpretación, es algo que la Biblia misma enseña, que la misma Biblia soporta con versículos. Ahora, como dice el Pastor Luis, busca en la Biblia y no solo busques un versículo, busca tres, cuatro versículos que soporten lo que se está enseñando. Y de esa manera, pues, va a ser muy, muy buena nuestro crecimiento personal y edificarnos los unos a los otros también. Y hermanos, vamos a terminar este tiempo en oración. Washington, ¿te gustaría orar por para finalizar esta clase? Ok, pastor. Bien, hermanos, vamos a orar para dar por finalizado este estudio. Oramos. Amado Dios, te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, por habernos reunido tus hijos en nuestros lugares. Y gracias, papá, por este tiempo tan maravilloso donde hemos aprendido mucho de la palabra en este tiempo. Gracias, Santo Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos. Todas estas enseñanzas que queden impregnadas en nuestros corazones, en nuestras mentes, y así podemos ser practicantes de la palabra, no solamente oidores. Bendice también, papá, a tu siervo Harold, quien también, un siervo tuyo, joven, humilde, que siempre está dispuesto a preparar a otros siervos. Te agradecemos, Padre, y así también, papá, prepara el próximo estudio para el día lunes, y así, Señor, siempre estaremos capacitados. Te agradecemos, Padre, en el bendito, glorioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén. Hermanos, estoy esperando sus tareas también, así que pues los fines de semana me dedico a revisar sus apuntes, sus tareas y pues estoy para ustedes, para lo que necesiten. Dios los bendiga, hermanos, que tengan una buena noche todos.